Vale. Bueno, pues nada, aquí la verdad es que está siendo una experiencia súper bonita. Mi tutora es súper buena, o sea, me está enseñando un montón de cosas, sobre todo porque cada día estoy impartiendo un poco de las clases, o sea, que todo va como digamos en espiral, ¿no? O sea, voy dando un poquito de clases y este jueves y este viernes voy a dar yo los cursos completos, que son una especie de crash, ¿no? Que son cursos de... ¿Me escucháis, no? Sí, sí, muy bien. Son cursos de 4 días, súper intensivos, y estoy preparando 2 lecciones de una a uno. Así que nada, estoy preparándome para dar la clase. Y después, pues, me propusieron también dar un curso de examinadora de dedos, Ah, muy bien. del B1 y B2. Entonces, he estado 2 semanas a tope, pero bueno, ha sido también súper gratificante saber cómo evaluar, cómo examinar y nada, y súper bien. Y nada, es un poco triste también porque ya se acaba la experiencia, ha ¿Cuándo, sido bastante también intenso. ¿cuándo Estuve vuelves? también en una feria se llama Study World, promocionando el Instituto Cervantes y hablando con los chicos que bueno que quieren acceder a la universidad y enseñándoles nuestra cultura un poco y todo. Y también en algunas conferencias que hemos tenido en las que he podido participar, por ejemplo, una que tuvimos de una editorial en la que estaban todos los profesores de español de la élite alemana y también aprendí mucho sobre cómo enseñan aquí los alemanes español, porque bueno, eran todos alemanes, no había ningún español. Y nada, y la verdad que es muy gratificante todo. Y estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Haré un encuentro L allí en Berlín, pero tú ya te vuelves, ¿no? Creo que a principios de junio. Sí, Sí. incluso una de las profesoras del instituto, porque la semana que viene son aquí los DELE, los exámenes de DELE, y me propuso quedarme, pero es que ya me había comprado el billete y todo, y imposible Claro, cambiarlo. claro. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves entonces? ¿Cuándo vuelves aquí? Pues vuelvo el 21. 21. ¿No? Sabes que te estamos esperando para clases con los sirios, ¿verdad? Vale, vale. Vale, Os vale. escucho muy, muy bajo, no sé Sí, porque por el qué. micrófono está por allí lejos. Está en la Quizás cámara. por No, la está en la cercanía, cámara. ¿no? Está en la cámara. El portátil, pero... Y nada, y ahora quieres que hable sobre la experiencia Sí, para eso de estamos clase aquí. titular, Sí, una ¿no? reflexión. Ahora que la puedes comparar con allí, con Berlín, puedes comparar con... ¿Vale? Eso es lo que quiero que habléis. Hemos hecho esto mismo, pero lo hemos hecho en inglés. Ahora vamos a hacerlo en español y sobre todo quiero ideas para mejorar las futuras ediciones. ¿Vale? Bueno, pues mira, una de las cosas que yo he destacado de aquí de Berlín, porque siempre hemos estado hablando de que es súper fundamental enseñar solo en español, ¿no? Y hablando con mi tutora, porque ella, los niveles bajos, utiliza mucho el alemán. De hecho, yo también lo he tenido que utilizar, porque sí, porque es la dinámica que siguen aquí en el Cervantes de Berlín. Utilizan dan mucho input, pero sí que utilizan mucho el alemán, sobre todo para los niveles A1, A2. Y, y claro, yo era de la convicción de que había que utilizar solo la lengua, el español, que era súper importante, solo enseñar con el español y que se podía hacer. Pero después de mi experiencia aquí, creo que los niveles bajos es necesario, sobre todo para algún tipo de explicación, sobre todo porque el aprendizaje es más rápido, ¿no? Y bueno, también depende del tipo de academia, que aquí en los Cervantes, sobre todo, lo que se quiere es un aprendizaje rápido.
Pero no usan un aprendizaje Entonces, basado en he cambiado mi manera de pensar hacia eso de utilizar solo el español. Pero tampoco lo usaría como un 50-50, ¿vale? O sea, no como aquí que se utiliza mucho el alemán, sino a lo mejor... Yo lo que hago, por ejemplo, como a veces me quedo un poco pillada con el alemán, pues lo que hago es que hablo una mezcla. Lo mismo que suelto una palabra en español que en alemán y así voy. Y la verdad que creo que va bastante bien. Entonces, sí. Con respecto a todo lo que hemos aprendido en el práctico, pues creo que ha sido muy valiosa la experiencia. Desde el primer día yo creo que hemos visto una progresión con todo y me ha gustado mucho que entre todos hemos hecho mucha piña, nos hemos ayudado, siempre pidiendo consejos los unos a los otros y siempre hemos también querido ver las clases y todo. Bastante bien, la verdad. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Muy bien, pues abrimos el turno. ¿Quién quiere hablar? ¿Decir algo? No sé, yo creo que como se habló en una de las primeras reuniones... Oye, eso no, espera. Sí, estamos aquí. Va a hablar María del Mar. Que lo hablamos ya antes. Hola, María del Mar. Hola. Que, por ejemplo, nos insistimos mucho desde el principio en lo escrito y luego al final ya nos dimos cuenta de que habíamos trabajado un poco más la lectura o la comunicación escrita, porque sí, ya sabían pedir un restaurante, pero a lo mejor no sabían leer la carta, porque pronunciaban a lo mejor mal la palabra o lo que sea, y eso nos dimos cuenta al final, que sería bien que lo tuvieran en cuenta desde el principio el año que viene. ¿Vale? A ver si ven este vídeo y te escuchan. No sé. Yo creo que eso sí que lo hablamos entre todos la última vez y pensamos que era... ¿Qué más? Es que yo creo que lo malo de eso es que teníamos tan poco tiempo. Sí. Bueno, que, o sea, y hay que, o sea, hay que darse cuenta de que ellos están aquí en España. Entonces hay que enseñarles todo lo posible para que cuando salgan del aula tengan la capacidad de comunicarse algo. Entonces yo creo que sí insistir más en la pronunciación y tal, y quizás vale un poco en la lectura, pero no claro, demasiado. Poco, o sea, sino que sí insistir más en la pronunciación, en un acto más comunicativo, porque están inmersos en la cultura. Sí. Y luego también es que hay tan poco tiempo que no podemos abarcarlo todo. Claro, pero sí es básico enseñarles que puedan leer ejemplo, las letras, el alfabeto, eso. Y yo entonces eso os insistí mucho, recordáis, no sé, al principio, que la lista misma que tenían de alumnos de clase, ¿recordáis? La lista del curso de chino, que os pedí que grabarais la lista y que ellas lo miraran y demás. Porque esa es una primera cosa que van a necesitar, ¿no? Ellos tienen que poder pronunciar los nombres de sus alumnos en español y es bueno que lo sepan hacer bien. Entonces, otro año insistiré más en esto, que haya alguna clase específica. Pero a lo mejor no todos los días comprensión lectora o algo así, sino de vez en cuando ir añadiendo cosas. O a lo mejor los 10 minutos o cosas así de la primera hora. Y luego yo creo que también es importante mandarles un poquito de deberes. Sí, de tareas aplicadas a su vida en España, claro. O sea, no que les lleve una hora hacerlos, pero sí 10 minutos en casa o 15, lo que sea. Creo que eso también deberíamos hacerlo, bueno, para la generación de la llevamos muy rápido y que les dé tiempo de asentar lo que anda, porque lo mismo estamos hablando de una cosa, al día siguiente, aunque esté relacionado, cambiamos. Y ya el resto se les puede ir olvidando. Más comentarios. Bueno, creo que lo que también se podría hacer el año que viene es lo que hemos hecho nosotros, es cada uno o cada pareja ha preparado una clase, pero no teníamos muy bien en cuenta la tarea final y creo que sería mejor si todas las unidades que hemos desarrollado que fueran en función de la tarea final, todas las unidades, porque... Del proyecto final, ¿no? Sí, de lo que luego se va a usar para la evaluación y se va a usar... Y que tenemos, bueno,
creo que está bien si tenemos todo claro el objetivo final del curso, que todo lo que vamos a hacer está en función de eso. Buena idea, plantearlo como una tarea, ¿no? Pues al final del curso Sí, las alumnas tienen que saber esto, y tienen que saber, ser capaces de hacer este tipo de discurso. Podemos poner algunos de los que han sido capaces de hacer, que tenemos grabados, ¿no? Y decir, este es el objetivo, pues vamos a trabajar todos en función de conseguir que los alumnos esto por lo menos lo dominen, ¿no? Sí, también, bueno, con las diferentes habilidades de ortográfica, fonológica y todo. María. Sí. Tú que has vivido 2 prácticos en total. El mío mejor, por supuesto. ¿El tuyo mejor? ¿Por qué? ¿Por qué el tuyo mejor? Porque estaba yo, obviamente. Pero ahora estabas en otra función, tú has estado los 2. Claro. Bueno, primeramente los 2 eran distintos, pero los 2 eran buenos. Entonces, hurra por los 2. Bien. Sobre este práctico en total, también me ha gustado mucho y creo que ha sido un grupo muy equilibrado. ¿Hablo muy bajito? ¿Subo la voz? Te oye. Bien, perfecto, muy bien, muy bien. Ay, qué bien, normalmente me dicen, hablas muy bajo. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que ha sido un grupo muy equilibrado, se han sabido congeniar bastante bien, ha habido bastante comunicación, no ha sido a lo mejor que una pareja se dedicaba a una clase y luego ya la semana siguiente cambiaba radicalmente, no se tenía en cuenta, al contrario, todo el grupo ha estado muy en comunicación, muy en sintonía y eso ha sido muy bueno porque ha agilizado las cosas. Es verdad que luego siempre ha podido haber algún bache de, ay, no hemos pensado en esto, pero había comunicación y se decía, y eso es muy importante, porque de los errores o de las cosas que se pueden hacer un poco diferentes se aprende. Entonces eso creo que ha sido lo que más me ha gustado, que había mucha sintonía entre ellos y también con las chicas que venían del máster de Hong Kong. Entonces por esa parte muy bien. También otra cosa que hacía muy bien era que la mayoría de los días también nos quedábamos 10 minutos, 20 minutos discutiendo la clase, comentando y los que no se podían La quedar... reflexión, la importancia de la reflexión. Y ¿vale? los que no se podían quedar simplemente por Facebook se comentaba y decía, bueno, me ha parecido que tu clase estaba muy bien, pero esto se podría hacer un poco diferente, o a lo mejor la clase era perfecta y todo el mundo decía, he aprendido mucho de tu clase y eso también es bueno decirlo. Y bueno, no sé qué más decir, a mí me ha gustado mucho ese grupo y aparte de lo que ya han dicho que se podría mejorar, también una cosa que tuvimos que insistir al principio y que luego se fue alargando y todo eso se van a reír mucho, pero el tema de las instrucciones de clase. Es que el año pasado teníamos a Cielo, que era un cielo. Cielo el primer día nos tuvo el calendario hecho, todo era precioso, perfecto. Luego hubo que hacer modificaciones, pero era una gran guía. Era una chica que estaba estudiando en Estados Unidos, estaba haciendo el máster y tenía mucha experiencia. Y entonces ya vino con todo preparado para las instrucciones en la pizarra y supo hacer muchas actividades dinámicas que luego los demás copiaron y demás. Exactamente. Entonces por esa parte yo a los del año que viene les recomendaría también que el primer día lo tuvieran claro, que es importante tener las instrucciones de clase, porque si pasan 4 semanas y tus alumnos no saben que les estás diciendo que se levanten, pues queda un poco raro. Pero simplemente eso, y aparte de lo que ya han dicho de intentar equilibrar las habilidades de lectura, de habla y todo eso, que luego ahora mismo está muy bien decirlo y luego a lo mejor lo intentamos otra vez y sale exactamente igual, porque como han dicho, queda muy poco tiempo y tienes que hacer selección, por esa parte no pasa nada. Pero bueno, todos los años se aprende y yo confío en que el año que viene será igual de bueno o mejor incluso. Mejor no creo, pero... Mejor va a ser difícil, ¿eh? Y nada, que estoy muy contenta con ellos, creo que lo han hecho muy bien, la verdad. Muy bien. Gracias. Muy bien. Isa, ¿qué es? Bueno, yo creo que está dicho casi todo. Mis consejos para el año que viene de cosas que se pueden mejorar, uno lo que dice Raquel de mandarles deberes, porque aunque es verdad que están ahí haciendo el curso de español un poco obligadas, es muy bueno que fuera de clase sigan viendo las cosas que vemos en clase, porque ellas van a hablar en chino y eso de que están inmersas en España es entre comillas, entonces siempre van a usar o el inglés o el chino entre ellas. Entonces un poco de deberes para, yo qué sé, practicar un poquito lo que hemos visto en clase, porque si no se les va.
Otra cosa que sí me ha gustado mucho de este año, y que creo que el año que viene también lo deberían seguir haciendo, es lo de ponernos en los tándems desde el principio. Sí, eso ha sido una gran idea. Eso ha sido una buena idea. Gracias al congreso tándem este que tuvimos, Sí, digo, esto tenemos muy que buena hacerlo. idea. Ajá. Porque en parte yo creo que había muy buen equilibrio, muy buena sintonía, como decía María, entre nosotros, porque desde el principio hemos tenido a una alumna que ya nos conocía de antes y eso, pues bueno, Los pobres chicos han quedado sin, pero bueno. Sí, pero bueno, eso yo creo que en parte ha ayudado bastante también a que en las clases también estuviésemos más cómodos, había un buen ambiente. En cuanto a la planificación del curso en sí, pues bueno, a ver, nosotros le podemos dar consejos, pero luego ellos van a hacerlo como les parezca y cometerán los mismos errores que nosotros, pues. Pero así se aprende, como dice María, ¿no? Sí, Cometes claro. los errores y la siguiente vez te saldrá mejor. Evidentemente, nosotros nos habían dicho que a los chinos les costaba mucho hablar en español, entonces toda nuestra planificación fue enfoque comunicativo, hablar entre ellas, actividades por parejas, de hablar, y cuando llevábamos un mes nos dimos cuenta de que no sabían pronunciar porque es que directamente no habíamos hecho prácticamente ejercicios de repetición, de lectura. Entonces, pues, mi consejo sería que usen libros de texto que hay para chinos de métodos de enseñanza del español cuando estén planificando su curso, cosa que nosotros, bueno, yo personalmente no hice. no hice porque pueden sacar muchas ideas de ahí, sobre todo en las primeras clases y cómo introducirles un poco el español. Pero bueno, en general yo creo que a mí me ha gustado mucho cómo ha sido nuestro curso y cómo lo han hecho mis compañeros. Me parece que dentro de nuestras posibilidades y de nuestra falta de experiencia en la mayoría, Y de tiempo. también es verdad, Sí, eso es porque otro. eso es otra cosa que cuando nosotros empezamos a diseñar el curso fue la peor época, o sea, estábamos todos con todas las asignaturas, con las prácticas la mayoría de nosotros y es bastante agobiante. Entonces yo creo que dentro de nuestras posibilidades pues lo hemos hecho bien, con sus errores como todas las cosas, pero bien. Y podrías, tú que estás también en la clase de factores interculturales, ¿podrías hablar un poco de la ha habido sinergia entre la clase de factores interculturales donde estaba también la mayoría de los participantes del Practicum Total y las chicas de Hong Kong? ¿Tú ha servido de algo la clase también? Hombre, ha servido lo primero para conocernos más, porque evidentemente hemos tenido que trabajar con ellas, no solamente como profesora o como alumna, sino como compañeros de clase. Entonces, en ese sentido, eso sí que nos ha ayudado también. Y luego, además, yo creo que la metodología por proyectos que hemos seguido en factores interculturales nos sirve en parte... No, en mi móvil también está vibrando. No sé si nos ha servido en parte también para diseñar nuestro curso del Practicum Total, pues realmente ha sido como una especie de microproyecto, ¿no? Tenías que dar una clase de 1 hora y media, tenías que ver qué contenido, qué cosas elegías, entonces ha sido también un poco como crear tu proyecto semanal para darle clase a las alumnas de Hong Kong. Entonces en ese sentido sí que nos ha servido una cosa y la otra. Muy bien, muchas gracias, Isa. Seguimos el Mike. Pues yo también no sé qué más puedo agregar, pero en general me pareció un curso bastante enriquecedor, primeramente culturalmente, porque fuera del aula pudimos convivir, bueno, que incluso hicimos tu fiesta, en casa. Eso fue lo mejor de todo. Y bueno, gracias a ese tipo de experiencia estamos verdaderamente en contacto con cultura española, coreana, china, japonesa, de todo un poco había. Me parece que en vez de estar allá, es una gran puerta de acceso a la cultura. En cuanto al curso de Practicum Total, bueno, pues yo creo que todos y cada uno dimos lo mejor de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos. Creo que se cumplió el objetivo. Desde luego el tiempo, pues el idioma y otros factores no permiten pues alcanzar el 100%, ¿no? Pero bueno, creo que la meta se cumplió, el objetivo está hecho y pues no tengo nada más que decir. Bien. Richard. Bueno, yo también me quedé bastante muy contento con el curso al final, con los objetivos que hemos cumplido. Y bueno, lo que ha dicho Isa también, Isa Nagarina, sobre el uso de la lengua, bueno, en ese caso el chino, es que ya, bueno, al inicio del curso también tenemos esa discusión. Y bueno, creo que en algunos casos sí es permisible usar el chino. Creo que eso hay que reflexionar otra vez sobre ese tema, si efectivamente es así que solo se puede hablar español en la clase, porque creo que si
hubiésemos hablado más o usado más el inglés, por ejemplo, que quizá hubieran aprendido más, creo, pero no, porque a veces le costó mucho, por ejemplo, el sistema de pronombres, que al final, creo que en la sesión que hicimos Miguel y yo, hemos hecho un poco de reflexión gramatical sobre los pronombres y eso era ya la 8ª sesión, creo, entonces hay que insistir un poco más en esas cosas y creo que en cuanto a la gramática sí conviene a veces usar, bueno, la lengua o inglés o bueno, si hablas chino, genial, pero en este caso el inglés. Pues bueno, lo que yo dije antes, que las tareas muy importantes, la pronunciación también, pero un poco más enfocado a lo que hemos hecho nosotros, a la comunicación. Y bueno, el curso en general, a ver, a mí me ha gustado porque yo he podido aprender de otros compañeros míos y también de ellas, porque quizás nuestro método fue más no tan tradicional como el de ellas, pero yo creo que después de verlas a ellas, creo que también es bueno utilizar un poco de un método tradicional, por decirlo de alguna manera. También me gustaría añadir también que, a ver, no creo que sea culpa de los profesores o quizás de cómo esté diseñado el máster, pero creo que las prácticas, en mi opinión, se deberían llevar a cabo en un momento del máster en el que ya los alumnos no estuviéramos tan agobiados o con tanta carga de otras asignaturas. Porque yo, por ejemplo, o sea, voy a hablar siempre desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, le daba más prioridad a otras asignaturas que a las prácticas. Porque al fin y al cabo, bueno, las prácticas sí, yo elaboro el cuaderno de bitácora y cuento todo lo que he hecho, todo lo que he aprendido, etc. Pero otras asignaturas que tenía que entregar antes, los trabajos y tal, pues obviamente le he dado más prioridad. Pero a la hora de elaborar mis clases o a la hora de asistir o etc., pues no le he podido dedicar tanto tiempo. Entonces, yo sé que no será cosa de los profesores y tal, sino de cómo esté diseñado el máster, repito, pero sinceramente yo preferiría que las prácticas se empezaran a dar en un momento donde nosotros ya no estuviésemos tan ocupados. Plan ahora en abril, mayo, junio, que se tiene que alargar un poco el máster, bueno, pero es que, no sé, yo creo que para mejorar la calidad de las prácticas o de lo que nosotros podemos aportar a las prácticas, yo creo que es mejor empezarlas un poco más tarde. Yo, o sea, hablo desde mi punto de vista. Es que ha llegado un momento en el que hemos estado agotados. Por eso era lunes, martes, miércoles y jueves, mañana y tarde aquí, desde las 12 de la mañana que veremos de casa, o los que empezarán las prácticas a las 9, hasta las 9 de la noche. Ya había un momento que es que ni clases de chino ni de español, es que la cabeza nos daba ya para más, vamos. Claro, y luego quien tuviera que dar clases esa semana o lo que sea, pues dedicar más horas en casa para buscar material, elaborar la presentación del PowerPoint, lo que sea. Entonces, a lo mejor no le dedicábamos tantas horas a elaborar una clase porque teníamos que terminar otro trabajo que teníamos que entregar la semana siguiente o lo que fuera. Entonces, ese es mi punto de vista con el fallo que yo le veo a las prácticas en el máster. Quizás como eso no depende a lo mejor ni de nosotros, ni de profesores, ni nada, quizás... No, por eso estaba recalcando que aunque que no es culpa de nosotros, de los alumnos y de los profesores, sino de cómo está diseñado el máster. Pero sí es difícil encontrar ese punto en que no estés tan ocupado con trabajos, porque si lo haces en abril o en mayo ya está empezando el TFM, entonces también estás muy ocupado y bueno... Pero ya no son 20 trabajos que tienes que entregar, no sino es el TFM y las prácticas. Entonces, y aparte no tienes clase. Bueno, ¿sabes? lo que quizás se podría recomendar en el próximo año, cuando la gente vaya matriculando,
que se diga, bueno, puedes matricularte ya en las prácticas este año, pero también lo puedes hacer en septiembre, en el primer cuatrimestre del año que viene, porque eso sí es una posibilidad que alargas un poco el máster, que luego puedes hacer las prácticas más tranquilamente para que sea más enriquecedora. Lo que se haría en vista al practicum total del año que viene, como no va a cambiar, yo creo que en el máster va a seguir así y las asignaturas igual, sí que les recomendaría a los alumnos que se pensaran las prácticas antes. Por ejemplo, el día de la inauguración, que alguno le presente el proyecto para que se vayan pensando y los que quieran que se organicen, por ejemplo, antes de Navidad y vayan planificando las clases con tiempo. Mis alumnos de interparciales los recibiste desde octubre, ¿recordáis? Sí, desde antes de empezar. Yo estaba en Huelva todavía cuando recibí los primeros correos. Pero quizás eso, que se quede el grupo de los que van a hacer practicum total antes de Navidad. Que se quede ya hecho y que ya se vayan preparando las clases desde antes, quizás. ¿Pero creéis que nosotros nos queramos antes de Navidad? Creo. Yo creo que no. Porque nosotras fuimos las primeras y cuando quedamos yo creo que ya tendríamos trabajo, ¿no? Porque en Navidades también... Creo que claro, antes de Navidad ya habíamos... Hicimos una reunión antes de Navidad Sí, creo que sí. con Elena. Con Elena, sí, Como pero que bueno. se adelanta un poco la Sí, planificación eso sí, y que se vayan ya pensando actividades y eso, porque hay veces que hemos tenido que pensar las cosas el día antes, porque Sí, es que no sí. nos daba tiempo. Porque no había tiempo, sí. ¿Y más? Otro bueno, consejo, sí. no, que me acabo de acordar ahora mismo que me ha venido, que es que nosotros teníamos una planificación hecha de las clases, los contenidos que íbamos a dar cada uno, pero luego a la hora de la verdad esas cosas hay que cambiarlas sobre la marcha. Entonces, que Siempre pasa. consejo, estar preparados para reprogramar todo, porque a lo mejor una semana veíamos una cosa, pero decíamos, esto no se han enterado y hay que repetirlo la semana que viene. Sí. O empiezas a dar algo y de repente te das cuenta de que, claro, no le hemos enseñado fonética, entonces no saben leer kakikikoku. Entonces, todo eso que tienen que estar preparados para cambiarlo todo. Así es la vida hay que estar preparado. Sí, quizás, por ejemplo, una primera clase que sea de pronunciación y de fonética. O sea, o dos sesiones, o una, o sea, de hora y media. Porque es que si no, nosotros desde el principio, madre se dice así, padre, pero si no saben cómo pronunciarlo, Una pura clase de pronunciación que yo le incluiría, yo daría una clase inicial de introducción a la lengua. Perdón. De qué es el español, porque por ejemplo eso sí lo eché yo en falta en sus clases de chino, porque yo no tenía ni idea de chino. Y yo, por ejemplo, no sabía que el orden era sujeto, verbo, tal. Entonces yo, por ejemplo, pensaba que el verbo iba al final, como en otras lenguas asiáticas. ¿Sabes? Ese tipo de cosas básicas que a nosotros nos parecen súper lógicas, pero ellas a lo mejor no. ellas sí. O, por ejemplo, hay plural o no hay plural, hay femenino y masculino. Todas esas cosas yo haría una primera clase de, mira, el español tiene estas estructuras normalmente, tenemos estas características que son diferentes con respecto al chino y la pronunciación es esta. Porque eso yo lo eché de menos en las clases suyas de chino. Sí. Además porque son estudiantes de... Bueno, también tienen conocimientos lingüísticos. Entonces, viene muy bien usar esto en la clase. Inma. Bueno, yo principalmente quería destacar como punto a favor nuestro el trabajo en equipo. Porque yo creo que eso de cara a la vida real, a lo que nos vamos a encontrar en cualquier trabajo, el trabajo en equipo es muy importante y luego se ve reflejado en el éxito de los alumnos, si ha habido trabajo, si ha habido sintonía, y yo creo que eso se ha visto. Y una sugerencia que yo quería proponer, que de hecho lo comenté en la reunión anterior que tuvimos, pues bueno, un poco de las necesidades específicas luego de cada uno, o si aprenden más rápido o aprenden más lento, aprovechando que ya se hace un tándem y que cada uno conoce a su tándem o incluso hablas con más de uno, y haría quizá como una reunión antes también y hablaría un poco de cómo es tu tándem, si has estudiado español antes, si no, y plantearía, aunque sí es verdad que eso supone más trabajo y si ya añadimos que están en clase, pero bueno, todo es hacerlo con más tiempo. Yo pensaría a lo mejor en actividades, en el caso de que se vuelva a dar otra vez, no solo para la clase, sino para después de la clase, para gente a lo mejor que ya haya estudiado español antes,
o en la misma clase, en el curso de la clase, si terminan antes esos alumnos que hace, porque eso influye en la motivación a la vez. Y claro, pues Ivy, por ejemplo, pues se aburría muchas veces, o alumnas que les costaba más, pues estaban un poco más perdidas y las observabas clase tras clase y ya se iban perdiendo. Entonces, esos problemas que van surgiendo, ¿cómo los solucionan? Solventar la personalización del aprendizaje, es algo básico. Entonces yo a lo mejor quizás haría una reunión para hablar de cómo es tu TANDES. No lo conocen mucho porque todavía no lo tienen en clase, pero por lo menos ya sabes si ha estudiado español antes o si no ha estudiado, si le interesa, si no le interesa. Ya vas conociendo cosas y se pueden proponer ideas para plantear actividades en clase de cara a eso. Claro, y aprovechar que hay gente que sabe más que otros para que sirva su conocimiento para que llegue a los otros mejor. Sí, buena idea. ¿Y Lenia? Pues yo quiero decir que estoy muy contenta con la experiencia en el práctico, tanto en el curso de español como en el curso de chino, que también aprendí mucho de la forma en que ella daba clases. Y eso que tú ya sabías chino, ¿no? Que ese era un nivel que ya tenías, ¿no? Pues te servía para observar, aunque ya tenías algo de nivel, observar cómo lo hacían, ¿no? Y compararlo con lo que tú estabas haciendo, ¿no? También, por ejemplo, yo usaba muchas repeticiones y eso me sirvió para aprender a mí, porque la primera clase que yo di, pues a lo mejor intentamos meter mucho contenido y fuimos muy rápido y no capturaste lo básico, ¿no? Las distinciones básicas de los tonos, los fonemas. Y bueno, respecto a lo que han dicho de utilizar el español en clase, pues yo también he estado pensando mucho sobre eso, porque yo en el práctico he intentado siempre utilizar mucho el español en las clases. De hecho, creo que he utilizado casi siempre el español y yo creo que ha ido muy bien, pero creo que en ciertos momentos, a lo mejor para una explicación puntual, sí es bueno utilizar una lengua común, el inglés, si es la lengua común o lo que sea. Yo creo que puede ser útil para los alumnos dar una explicación en una lengua que ellos puedan entender más fácilmente. Muy bien, Lenia. Mar, ¿quieres decir algo más? Bueno, quedan dos personas que no han dicho nada. Nuria. Pues bueno, a mí la experiencia me ha gustado mucho, pero a mí principalmente me ha enseñado una cosa y ha sido un poco echar por tierra todo lo que sabía sobre educación. Eso es bueno. Un poco en el sentido de que pues entras pensando, sí, enfoque comunicativo, un poco lo que habéis dicho vosotras, ¿no? Que sí, enfoque comunicativo.